Bueno, hoy vamos a ver un tema vamos a llamarlo puntero a esa función, ¿sí? Y todo comienza con una historia. Tenemos a Bárbara que está calculando las estimaciones del dólar día a día, ¿no? En cada celdita tenemos la estimación del dólar original y dado el contexto económico desea cambiar radicalmente su estimación original y desea multiplicar todos los días por 2 porque le pifió la cuenta. Entonces, tiene estos valores guardados en un vector dinámico, el TAD que ya vienen implementando, ¿no? Y entonces va a aplicar una multiplicación por 2 utilizando las primitivas. ¿Cómo haría? Bueno, por un lado, B, vamos a llamar B una variable que es un vector dinámico previamente creado. Y lo primero que necesita para hacer un recorrido es el tamaño, ¿no? Entonces le pide el tamaño usando la primitiva vector obtener tamaño, el vector. Y ahí ya tenemos el tamaño del mismo. Y empezamos haciendo un bucle for que empieza desde el inicio hasta el final, ¿no? Y menor a tamaño más, ¿sí? Y lo que hace es, mediante una variable temporal, guardarse el valor obteniendo en la posición i, lo guarda en la variable temporal tmp, ¿sí? Y paso seguido lo multiplica y luego de eso lo va a guardar, ¿no? Hacemos todo eso en la misma línea, ¿no? Guarda, llama la primitiva vector guardar, ¿sí? Le pasa el vector, le pasa la posición, que es exactamente la misma que antes, y lo multiplica por 2. Con esto Bárbara pudo implementar su necesidad, ¿no? Pero este código, ¿sí? Hay varios proyectos que tienen esta necesidad de multiplicar por 2 y ella piensa y dice, che, acá esto huele a primitiva, ¿no? Si hay un montón de gente que hace lo mismo todo el tiempo, esto podría ser parte de la primitiva, estaría copado. Entonces agarra el teléfono, llama a Alan, ¿no? Y le dice, che, Alan, ¿te querés implementar una primitiva que sea vector multiplicado por 2? Así ya todo el mundo lo puede usar y todos son felices. Alan dice, sí, sí, cómo no. Entonces agarra y crea una primitiva vector multiplicar por 2 que recibe el vector, ¿sí? Como estamos adentro de la primitiva podemos acceder a los atributos del mismo o a los, sí, a los miembros del mejor, a los miembros del mismo, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo que hizo Bárbara pero del lado de la primitiva. ¿Qué hizo ahora? Lo que hizo fue empezar el bucle for, ¿sí? Lo mismo que antes, de igual 0 hasta i menor a b tamaño. Acá estamos accediendo a un miembro, pero lo podemos hacer porque estamos dentro de la primitiva. Luego de eso multiplica por 2 y también de vuelta accede al miembro datos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la primitiva, ¿no? Y multiplica por 2. Y con eso implementó la primitiva vector multiplicar por 2. Pero apenas termine de implementarlo, Alan dice, che, este multiplicar por 2 es un toque específico, ¿no? Porque no todo el mundo va a querer multiplicar por 2, ¿no? Entonces lo que hace, cuando justo estaba a punto de incluirlo en el vector dinámico.h como primitiva, dice, no, che, esto es muy específico. Vamos a generalizarlo un poco, ¿no? Entonces cambia un poquito de enfoque y dice, vamos a pasarle un n. Para el que quiera multiplicar por otro número que no sea 2, pueda pasarlo. Entonces sale vector. Alan cambia el enfoque y dice ahora, bueno, vector multiplicar por n. ¿Sí? Entonces le pasa el vector y le pasa el número n al cual quiere modificar todos los elementos. Genial. Entonces, lo mismo que antes, el mismo for, porque estamos dentro de la primitiva, podemos acceder al miembro tamaño, ¿no? Y ahora en vez de multiplicar por 2, multiplicamos por n. Y hasta ahí, nada raro, ¿no? Y cuando está a punto de comitear al punto h, dice, oh, che, ¿y ahora qué pasa si alguien quiere dividir? ¿Qué pasa si alguien quiere sumar? ¿Qué pasa si alguien quiere hacer una potencia, una raíz o lo que sea? No. ¿Cómo lo puedo generalizar un poco más, no? Y no sabe cómo hacer esto. Entonces, lo trata de generalizar de la siguiente manera. En vez de tener multiplicar por 2, dice, ¿qué tal si a mí me pasan? Trato de generalizarlo, ¿no? ¿Y qué tal si a mí me pasan un enum, que es la operación que pueden hacer? Entonces dice, bueno, listo. Ahora tenemos la operación sumar, la operación restar, la operación multiplicar y la operación dividir, ¿no? Tenemos estas 4. Buenísimo. Entonces mi primitiva va a tener que tener como parámetro
otro lugar, ¿no? Para qué tipo de operación se quiere hacer. Entonces define una nueva primitiva que es vector arith de aritmético, ¿no? Donde le pasamos al vector y le pasamos al en una operación. Nada raro ahí. Y le pasamos al n que le queremos hacer cualquiera de estas 4 operaciones. Y lo que va a hacer adentro Alan es el mismo bucle for, pero ahora va a tener un pequeño if, ¿no? Que depende de qué operación hay que hacer, ¿no? Si quiere sumar, lo que va a hacer es if, la operación es sumar, lo que va a hacer es sumar más igual a n, ¿no? Si la operación es dividir, va a ser menos igual a n. Si la operación es multiplicar, va a ser por igual a n. Y si la operación es dividir, va a ser dividido igual a n. Y ahí Alan está casi feliz para terminar su día de trabajo y en un momento dice, che, hagamos un recap, ¿viste? Se sientan en la sala con Bárbara y dice, che, hagamos un recap. Bárbara dice, tengo necesidades específicas porque quiero aplicar una operación por cada elemento. Vos, Alan, no sabés qué operación necesito, ¿no? Porque puede variar. Alan dice, por supuesto, Alan dice, ok. Segundo bullet, Bárbara le dice, yo puedo usar prácticamente esta primitiva que te dije y las otras que también necesito, las puedo implementar usando las primitivas públicas, ¿no? Pero por un lado quiero escribir menos código, por el otro lado quiero que esta funcionalidad se pueda usar por otras personas, y por el otro lado es que si vos ya me ofreces eso, yo puedo asegurarme o relajarme de que no tenga errores, ¿no? De código, de bugs o lo que sea, porque vos lo estás proveyendo y vos lo deberías haber testeado bien. Entonces se testea una vez y después todo el mundo lo usa como si funcionase. Bien. Después, por el otro lado, Alan dice, sí, yo sé cómo aplicar la operación op, ¿sí? Del enum que me habías dado con código bastante conciso. Perfecto. Y también dice que no sabe qué operaciones futuras los distintos usuarios pueden o van a querer aplicar en sus respectivos usos del vector dinámico, ¿no? Entonces, lo piensa en un segundo y Alan dice, no, ¿sabes qué? Este enum de operaciones no es suficientemente genérico, ¿sí? Este conjunto de enums, no es suficientemente genérico para ofrecer todo el abanico de posibilidades, porque ahí ya alguno por ahí se habrá dado cuenta que me olvidé de la raíz, ¿no? No estaba la raíz en las 4 operaciones y yo la nombré. Entonces, si viene una persona, Bárbara, después dice necesito aplicar raíz, Alan se queda ahí parado y dice, uy, me olvidé el enum de raíz y va a tener que agregarlo. No, necesitamos algo más genérico. ¿Qué otra cosa genérica podemos hacer? Encapsulemos la operación. Que Alan no conozca la operación, que Bárbara sí la conozca y que le diga a Alan, mira, toma esta operación y vos aplicala, pero yo elijo la operación, yo la codeo la operación. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, Alan dice, bueno, hagamos un vector op, de un tipo vector op, que vos me lo pasás, yo lo aplico y funcionemos así. Y Bárbara dice, sí, me parece bien, yo codeo ese tipo de vector op con lógica dentro, ¿no? Que de la operación que quiero hacer. Y vos encargate de aplicarlo, pero yo lo codeo y yo ahí adentro puedo hacer suma, resta, multiplicación, raíz, lo que se me cante. Puedo hacer incluso ifs, de cambiar un valor por otro, lo que sea. Bien. Entonces, ¿cómo sería se sientan en la sala y dicen, che, ¿cómo sería la interfaz, no? Entonces, por un lado, veo que Alan piensa, ¿cómo podría ser? Bueno, yo en mi vector aplicar, nueva primitiva, ¿no? Vector aplicar, me pasas mi vector y me pasas el tipo vector op, que todavía no sabemos bien quién es, y lo voy a llamar op, ¿no? Entonces yo voy a hacer el for que hacía antes, y cuando llame, cuando trate de cambiar en la posición i de datos, ¿no? Voy a llamar, de alguna manera lo voy a llamar a este tipo y le voy a pasar la posición de i, de datos i, ¿no? Es como que ya se entiende la cuenta. Y dicen, che, op va a actuar como una función. Interesante. Dicen, che, entonces, ¿qué tal si pasamos funciones? Puede ser. Entonces, de ahí se dan cuenta, che, pasemos funciones. Ok, pasemos funciones. ¿Cómo pasamos funciones en C? Bueno, entonces, Bárbara dice, mira, yo tengo esta función. Probemos, ¿no? Tengo que devuelve un entero que es un nombre por 17. Sí, adentro hará lo que sea, pero el nombre ya indica bastante lo que hace. Recibe un elemento y hace un return del elemento por 17. Genial.
¿Y cómo te llamaría Alan? Y bueno, pensemos. Y después de pensar un segundo dicen, ah, bueno, vector aplicar, como ya dijimos antes, ¿no? Vector aplicar, me pasas el vector y me pasas esa función. Genial. Con esto ya están pudiendo generalizar cualquier tipo de operación que se quieren hacer sobre cada elemento del vector, ¿no? Genial. ¿Cómo lo hacemos en C? Bueno, acá ya tenemos la función que implementaría Bárbara. ¿Cómo definimos la firma de vector aplicar? ¿Cómo decimos que vector aplicar recibe una función, ¿no? Bueno, en C se hace de esta manera. Esto es decir que hay una función, ¿sí? Que se llama operación y que recibe un elemento, le ponen cualquier nombre, ¿no? El parámetro que recibe es de tipo entero, ¿sí? Y lo que devuelve es de tipo entero. Y cuando del lado de Alan, cuando Alan esté declarando y definiendo, bueno, definiendo más que nada la primitiva, ¿sí? Esto del lado de Alan, ¿no? Todo esto. Lo que va a hacer es decir, bueno, mi vector aplicar recibe el vector b y recibe esta función, ¿sí? Que se escribe así. Hay varias maneras de escribir cómo se define como parámetro una función. Quedémonos con esta, ¿sí? Que es la más amigable, por así decirlo. Que es el tipo que devuelve, el nombre de la función, ¿sí? No se olviden del asterisquito, que es para indicar que es un puntero de función. Y el tipo que recibe. Puede recibir más de un tipo, ¿no? Con una coma podemos decir todos los tipos. Y ya con este nombre, operación, la podemos llamar como si fuese una función común y corriente. Y bueno, de esta manera, Alan acaba de definir y de declarar, bueno, las dos cosas, vector aplicar, la primitiva vector aplicar, ¿no? Y se puede poner un poco de azúcar sintáctico, como ya hicimos en C varias veces, para hacer esto un pelincito más amigable. La respuesta es sí. ¿Cómo? En la versión habíamos dicho esta forma, ¿no? La de int, operación, int, o sea, lo que recibe, lo que devuelve, cómo se llama la función y lo que recibe, ¿no? Y hagamos la versión B, que es un poquito más amistosa, llamemos un tipo, ¿no? Pongámosle un nombre, ¿no? A typedef, acuérdense, nuestra palabra reservada de C, y declaremos una función, una firma. Estamos declarando una firma de función que llama, que le afirma la función, lo que hace es devolver un entero, se llama vector opt y recibe un entero, ¿sí? Entonces yo cuando use en cualquier parte del código vector opt, C va a entender que ya va a saber que es una función que recibe un entero y devuelve un entero, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo usamos en la declaración de la firma de vector aplicar? Porque acá estamos en el punto H, ¿no? Acá estamos declarando la primitiva, acuérdense del punto y coma. Esto es declarar. Bien, acá declaramos de esta manera. ¿Y cómo lo declaramos de la otra manera? Y bueno, lo que hacemos es lo mismo, void vector aplicar, ¿no? Acuérdense del punto y coma acá, no importa. Void vector aplicar, recibe el vector y recibe una variable ahora, que es de tipo vector opt, pero que nosotros sabemos que es un puntero función. ¿Cómo se usa esto? Bueno, cuando Bárbara va a hacer el por 17, declara y define por 17, que es una función, y llama y le pasa por 17, como hicimos, como voy a volver un segundo para atrás, como hizo acá, ¿sí? Se usaría de esta manera, ¿no? Vector aplicar, el vector que está viviendo, y la función entera, ¿sí? El nombre de la función. Puede ser esta o puede ser cualquiera, mientras que respete la interfaz. ¿Qué interfaz? Lo que recibe y lo que devuelve. Si en un momento yo acá lo cambio por un float o lo que sea y se lo paso a vector aplicar, el compilador va y me da un sopavo porque dice no estás respetando la firma que vector aplicar necesita. Este parámetro recibe un punto de la función, que son funciones que reciben un entero y devuelven un entero. Si me pasas algo distinto, yo te doy un cachetazo y no te dejo compilar. Sigamos para adelante. Bueno, con esto, entonces finalmente tenemos una definición, una forma genérica de permitir funciones como parte de los parámetros de nuestras primitivas. Eso es todo.
The End. Saludos.